Camellando de Cero a CEO, producido por Mindset Media, porque el conocimiento, como el éxito, se comparte. Bienvenidos a Camellando de Cero a CEO, este podcast que lo lidera la AEI hace varios capítulos atrás, que busca conectar ideas, también conectar experiencias, fracasos, éxitos, pero sobre todo compartir historias con grandes protagonistas para innovar nuestros negocios, nuestros emprendimientos y nuestro país. Así que bienvenidos a este capítulo, un capítulo en donde vamos a hablar de una temática bien interesante y creo que es una necesidad del ecosistema que lo vivimos siempre, que es cómo hacemos que los emprendedores crezcan. Si soy un emprendedor, ¿cuál debería ser ese camino que debería de tomar para crecer? Con 2 enciclopedias del emprendimiento, estoy muy feliz, pero también esto me lleva al límite. Tengo a 2 grandes invitados, Camilo Pinzón, CEO y cofundador de YouConnect, ya nos va a dar un poquito de detalles de qué es YouConnect el día de hoy con sombrero de emprendedor, pero siempre como co-founder de la AEI, como igual director de Startups and Ventures, y también nos acompaña otra enciclopedia magnífica del ecosistema emprendedor, Pablo Freud de Endeavor. Les voy a dar a cada uno paso para que se presenten, pero sobre todo ya ahondar y darles esta temática que vamos a conversar el día de hoy. ¿Cómo hacemos, si es que soy emprendedor, para crecer sin morir en el intento, ¿verdad? Sin quebrar. Todos nos han dicho, crece, piensa en grande, pero ¿cómo realmente eso se aterriza en el día a día de un emprendedor? Así que, bienvenidos. Quiero darle inicialmente el paso a Camilo. Bienvenido, Camilo. Este es tu espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, Lucho, de estar aquí contigo. Qué bueno compartir este podcast con Pablo y realmente el poder tener estos espacios de aprendizaje creo que son fundamentales. El emprender es un camino que no siempre es fácil y sentirse acompañado, tener estos espacios donde puedes escuchar historias de otras personas, siempre nos ayuda, porque por más experiencia que tengas, cada camino se hace al andar y cada uno tiene que ir descubriendo por dónde ir. Así que qué bueno poder compartir. Excelente. Camilo, YouConnect, ¿quieres contarles rapidísimo a la audiencia de qué se trata? Bueno, yo pasé del mundo corporativo básicamente a emprendedor, así que les voy a hablar un poquito desde mi experiencia y desde los zapatos de lo que es también emprender, después de haber estado muchos años construyendo ecosistema. Y YouConnect es una propuesta que la vengo pensando desde hace muchísimo tiempo, que básicamente es conectar soluciones de educación innovadoras para las personas y para las organizaciones. Es importante impulsar el desarrollo de cada uno de los individuos, porque a través de las personas son las organizaciones las que crecen, los emprendimientos se logran y cada uno tiene sus sueños. Y esto no solamente se debe hacer de manera solitaria, sino trabajando siempre en esta visión de construir ecosistema. Excelente. Camilo, bienvenido. Gracias. Ya saben por qué Camilo está invitado a este podcast y con esta temática en específico. Y también Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Qué tal todo? Gracias, Lucho. La verdad, feliz de estar aquí contigo, con Camilo. Es de verdad muy especial poder compartir con estos colegas del ecosistema todo lo que se está haciendo. Y escuchándote, Camilo, dicen que es sabio aprender de tus errores, pero mucho más sabio aprender de los errores de otros. Absolutamente. Así que esperemos que podamos darles unos aportes a estos emprendedores y que aprendan de los tropiezos de otros y así puedan llegar más lejos. Chévere, Pablo. Igual, si quieres mencionarles a la comunidad que no conozca qué es Endeavor, para que tú también les puedas mencionar las actividades que hacen. Claro que sí. Bueno, Endeavor es una red humana. Somos una organización sin fines de lucro que conectamos los emprendedores de alto rendimiento en más de 47 países y seguimos creciendo a lo largo de los últimos 28 años. Ya estamos en Ecuador 8 años este año trabajando con los emprendedores desde las fases de aceleración a las fases de escalamiento y más allá en la internacionalización. Y bueno, desde hace unos meses hemos estado trabajando de la mano de la AEI en el gran proyecto, la gran apuesta por el emprendimiento del Ecuador, Misión Emprende 593. Así que aquí construyendo en conjunto. Chévere, Pablo. Y vamos ahí, arranquemos ya con la temática, hablando justo de emprendedores de alto impacto. Pablo, ¿qué características
tiene o comparten los emprendedores de alto impacto que ustedes han visto a nivel mundial y también a nivel local? La verdad es que el emprendedor de alto impacto, como lo vemos, como lo definimos, son estos emprendedores que impulsan la transformación del tejido productivo, que hacen los aportes en la creación de empleo o aportes al PIB y sobre todo que están causando estas disrupciones fundamentales en cómo funciona la economía. Y para poder hacer eso significa que te vas a enfrentar en contra de todos los retos y sobre todo las prácticas existentes y las cosas como funcionan hoy. Y lo que tienen en común todos los emprendedores de alto impacto es esta habilidad de llevar adelante una visión que normalmente la mayoría de personas que lo rodean no entienden. Y eso muchas veces desde afuera se ve como gente que es testaruda, pero en realidad es gente que tiene una visión muy, muy clara, que está yendo de la mano con propósito. El propósito de crear algo que tiene valor, que tiene significado y que sobre todo es algo que tiene este poder de convencer al resto y ser hasta contagioso en su capacidad de convencimiento porque la visión es tan clara. Entonces, yo te diría que todo comienza desde aterrizar una visión y complementar eso con la humildad de aprender en el camino. Porque puedes tener una visión muy, muy clara y estar convencido que el negocio va por ahí y la mayoría de las veces te va a pasar lo que le pasa a la mayoría de emprendedores, que es que tienes que hacer un pivot, el famoso cambio de dirección a mitad de camino. Y yo siempre aprovecho para decir, hay esta anécdota de la primera misión que aterrizó en la Luna, el Apolo 11, despegó y parecía que todo iba bien, pero a mitad del camino se dieron cuenta que si seguían en ese rumbo no iban a llegar a la Luna para nada. Y tuvieron que hacer una pequeña corrección de curso y llegaron y cumplieron la misión, pero eso significa estar abierto a que, a pesar de que años de planificación y miles de millones de dólares invertidos y cientos de miles de personas que habían trabajado en el proyecto, todos tenían que todavía tener la humildad para saber que había que cambiar de dirección para llegar a la meta. Importantísimo. Entonces ya vamos viendo un par de características súper específicas, visión, pivot, esa resiliencia también. Y Camilo, también con tu sombrero de inversionista, has estado en el ecosistema muchos años. Conoces del emprendimiento y el desarrollo del emprendedor en Ecuador en específico. ¿Tú qué has visto en los emprendedores que han invertido, que han estado dispuestos a invertir, esas decisiones que les han ayudado a realmente crecer bien? Y no necesariamente estancarse por la idea de crecer rápido y crecer mal. ¿Cómo se crece bien en ese camino? Ahora, yo quisiera partir de algo que dijo Pablo, que es la capacidad de aprender y la humildad. Como tú mencionaste, tengo muchos años creando el primer club de inversionistas ángeles. Soy feliz de haber sido uno de los actores de la AI. Pero hace un año decidí lanzarme 100% quemando las naves para emprender un nuevo proyecto completamente desde cero. Y cualquier persona podría decir, no, pues que el Camilo es un experto y seguro él va a saber cuál es el camino a seguir. Y créanme que el tiempo no me da para contarle todas las cosas que han pasado en este camino, para hacer esos pivots, para entender que por ahí no es la cosa, para validar el mercado, para tener la humildad de poder entender por dónde realmente está la solución. Y esto qué quiere decir es que tienes que tener obsesión no solamente por el producto y en lo que tú estás enamorado, sino obsesión por cómo realmente estás generando una solución para tu cliente. Creo que eso es algo que cuando eres un inversionista y estás trabajando en esto, sabes que esto es uno de los factores de éxito. Lo otro es estar siempre dispuesto a aprender. Esto es muy importante. Y aprender no solamente se trata de ir a estudiar, se trata de estar bien acompañado. Cuando estás aprendiendo y si tienes un amigo que está aprendiendo y emprendiendo, porque son las dos cosas importantes, llámale, tómate un café, no sabes lo importante que es para esa persona, le vas a ahorrar una sesión de terapia muchas veces.
y saber que estás ahí, porque este es un camino solitario a veces. Muchas veces te levantas diciendo, Diosito, ¿qué hice? Sobre todo cuando tienes hijos y que pagar colegios. Te va a dar muchas veces las ganas de decir, tiro la toalla, pero cuando tienes propósito y sabes a dónde quieres llegar y sabes que en el fondo lo que quieres es generar una contribución superior y no estás obsesionado solamente por tener razón, sino por realmente contribuir, los caminos poco a poco de alguna manera van fluyendo, especialmente en un país donde el Ecuador, que en el último año ha pasado de todo, desde incendios, apagones, cambios políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es parte del camino. Y creo que estos son factores que hacen que realmente cuando tú ves un emprendedor y te pones el sombrero de inversionista, te preguntas, ¿qué va a pasar cuando las cosas salgan mal? Y eso es fundamental. Es una persona con la que vas a poder conversar, es una persona con la que vas a poder encontrar otras soluciones. Y luego el otro tema con el que quiero, digamos, cerrar para seguir abriendo la conversación, son 2 puntos fundamentales. El uno es cuidar las finanzas. Eso es muy importante. Tú no puedes lanzarte a asumir que todo va a ir bien y ese presupuesto va a funcionar. Tienes que tener tu plan B de finanzas personales y también ir cuidando, no lanzarte a construir equipos, no correr demasiado. Tienes que tener claro cuál va a ser tu estrategia de bootstrapping o de levantamiento de capital. Y el segundo punto es cuidarte a ti como persona. Esto es algo de lo que nadie habla, de la ansiedad que te da emprender, de los momentos en los que tú dices, necesito red de apoyo, ayuda, y esto está válido decir que a veces te quiebras, a veces como persona tienes dudas y esto también es parte del pivot y siempre es importante tener gente que esté ahí, por eso son tan importantes los ecosistemas y todo lo que se ha construido, tener un Endeavor, tener una AI, tener una red de inversionistas ángeles, que es lo que nosotros hemos creado con Startups Ventures, tener redes de aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces eso creo que son algunos elementos que yo te digo que he encontrado y como puedes ver está más centrado en las personas que en las técnicas que pueden estar en los libros. Pablo, ¿quieres complementar? Sí, y creo que tocas un punto crítico aquí que es encontrar comunidad. Ya sean tus amigos de toda la vida del colegio o involucrarte en lo que está sucediendo en el ecosistema de emprendimiento. Tienes que tener esa apertura de soltar tus ideas, de estar abierto a la retroalimentación. Soltar el ego. Soltar el ego de ley. El ego no tiene espacio aquí. Sí. Pero una de las cosas que yo creo que es muy importante es saber que cuando tú emprendes, tú estás creando una organización y casi siempre cuando son nuevas empresas, las organizaciones tienden a adoptar características de sus fundadores. Entonces hay que ser muy consciente de las culturas organizacionales que vas a crear y eso significa que también uno tiene que ponerse y mentalizarse. Muy claro que hay una diferencia entre un jefe y un líder. El liderazgo tiene muchas formas y te diría que es ya bastante anticuada hasta esta idea o noción que tenemos de estos fundadores de startups que nunca le dejan ir a la gente a la casa. Eso ya no está como dentro de lo que se considera una buena organización. Y tú hablas de un tema muy importante que es el tema de la salud mental y del manejo de todas las presiones que puede generar el emprendimiento. Y ahí yo te diría que otra de las características que creo que hay que cultivar es la vulnerabilidad. Porque hay que aprender a decir, eso yo no sé. A veces te toca hasta decirle a tu equipo, oye, yo no sé cómo vamos a hacer eso, tengo esta meta, pero ¿cómo llegamos allá? En vez de tener que proyectar esta idea de que ya lo tienes todo resuelto, porque eso crea nuevos espacios para que tus colaboradores o tus aliados o tus amigos puedan tener injerencia y tal vez vengan las mejores ideas de lugares inesperados. Sí, y tal vez ahí para complementar lo que dice Pablo, algo de lo que hay que enamorarse es del proceso y de la disciplina. Tú me preguntabas qué hacen los emprendedores exitosos para llegar.
es disciplina, es saber, y la disciplina no es seguir exactamente el Excel que tú diseñaste, sino tener la disciplina de una vez a la semana conversar con alguien, abrirte a nuevas ideas, y esto hace que no te enfoques tanto en el resultado, porque cuando te enfocas demasiado en el resultado, te empieza a generar esto de no estoy logrando lo que pensé que iba a lograr, y eso te empieza a comer la cabeza, ¿sí? Cuando estás en este camino, y la respuesta honesta para mí de cuál es el camino exitoso para un emprendedor, la respuesta es no tengo idea. ¿Ya? Hay que ir caminando. Lo que sí es que hay cosas que sí hay que hacer. O sea, sí tienes que tener las mañanas, hacer deporte, tener una agenda de visitas, tener reuniones que te están diciendo básicamente si tu solución está teniendo tracción o no está teniendo tracción, etcétera, 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 que hacen que te lleven a construir una disciplina y un proceso que te permite aprender, que no te lleva solamente a estar pensando en los resultados. Y eso te lleva a ser muy cuidadoso en los inicios de los temas de las finanzas, porque siempre va a pasar que tú armaste un presupuesto que no siempre se va a cumplir, tienes que tener control del flujo de efectivo, del flujo de caja, pero casi todos los días cuando estás arrancando. Y ahí un poco, también para sumar sobre lo que decía Pablo, es el rol del emprendedor, el rol del fundador. El rol del fundador va migrando en el tiempo. Al principio eres CEO, o sea, si me pones a mí todos los títulos ahorita, soy CEO, mensajero, CFO, relacionista público, CFO, de todo. Y poco a poco vas cambiando, ¿no? Hasta que llega un punto donde te vuelves realmente el estratega y tienes que aprender. Siempre se dice esto de rodearte de gente que ojalá sea mucho más capaz que tú, empezar a confiar, empezar a soltar y entender que hay momentos. O sea, hay que ir dosificando los momentos, entendiendo los momentos en los que estás, y cuando, como un buen líder hace, empiezas a cambiar tu rol y empiezas a mimetizar, y cuando empiezas a tener nuevos problemas. Las empresas o los emprendimientos son como un bebé que al principio tienes que cambiarle los pañales y poco a poco va creciendo, y tienes que ir entendiendo que en cada momento tienes distintos problemas, aceptar un poquito el caos al inicio, y para eso el tener disciplina y proceso y disfrutar, aprender a disfrutar esto con alegría para que no mueras en el intento. ¿Sabes qué? Camilo, tú dijiste una cosa que me dejó pensando. Dijiste, tienes que enamorarte del proceso. Yo le digo a todos los emprendedores, no te puedes enamorar del producto o del servicio. Ese es el error fatal. Esa es la ceguera del emprendedor. Sí. No te puedes enamorar de tu producto o de tu servicio porque eso te cierra la retroalimentación, a la evolución, que es súper necesaria. Pero sí te tienes que enamorar del proceso. Te tiene que encantar y te tienes que demorar. O sea, tú te demoras un tiempo en entrar en acción, pero después de eso te tienes que levantar todos los días con alegría de que esto es lo que estás haciendo. Y eso es una de las otras cosas que yo diría que es una buena prueba de que estás haciendo tu llamado como emprendedor, porque te encanta lo que haces. Y creo que eso es súper importante, pero sobre todo enamorarte del proceso y no del producto. Claro, y cuando hablas de pensamiento exponencial, uno está acostumbrado a hacer pensamientos lineales, ¿no? Hoy vendo 10, mañana voy a vender 20, después voy a vender 30. Y al principio es así. O sea, vendes 10, después no vendes, después vendes 20, después vendes 0. Y llega un punto donde has aprendido y has consolidado tanto la propuesta de valor que de repente, clic. Hay un momento donde simplemente hace clic y empieza a fluir. Pero todo ese proceso anterior tienes que estar preparado para eso. Y eso creo que es uno de los temas que hacen todos los que buscan hacer emprendimientos exitosos, que es saber que en el camino te vas a equivocar, ser bueno contigo, no ser tan duro contigo mismo, y disfrutar el proceso, ¿no? Excelente. Aquí hago solo un spot publicitario para agradecer a Santa Rosa Cerveza Artesanal por recibir este podcast que busca impactar en la vida de los emprendedores y siempre hacerlo con buenos amigos. Así que salud, Santa Rosa, salud por estos grandes invitados y estos grandes consejos. Salud. Bueno, para avanzar, quería igual hablar de los errores más comunes que ustedes han identificado, principalmente en esta ansiedad de crecer, ¿verdad? Entonces ya pivoteé, ya tengo una gran oportunidad de mercado, ya y levanté mi serie de seed, y estoy listo para comerme el mundo. ¿Qué errores aparecen en ese camino, Pablo? Bueno, aquí te invito a que vayamos
Yo te diría los que yo no digo, vamos llenando ahí. Dale. Pero comencemos por... Pasa muy a menudo esta caída de lo que... O un fallo fundamental, que empiezas a contar los billetes antes de que entren a tu bolsillo, ¿no? Y una de esas cosas es cuando tú has tenido un crecimiento que te da una certeza de que tienes algo que sí tiene valor, pero no has demostrado de alguna manera que hay lo que llaman este product market fit, de que realmente estás agregando valor. Lo que puede muchas veces suceder es que tú haces un lanzamiento de producto o servicio y tienes tracción comercial porque has hecho una muy buena labor de mercadeo. Y a veces la buena labor de mercadeo te esconde el hecho de que hayas encontrado la propuesta de valor justa. Entonces te sientes cómodo dando el siguiente paso, pero es un paso en falso. Tienes que estar muy, muy seguro y escuchar del cliente. Esto me resuelve un problema. Esto me agrega valor. Solo entonces dar todos los siguientes pasos que siguen después de eso. Porque muchas veces, como yo hablaba antes, enamorarse del producto o del servicio lo que significa es tú tener la certeza que es bueno, pero eso está basado en tu idea de lo que es bueno. Y yo creo que el error, te diría, el fundamental, ese talón de Aquiles es el construir todo tu modelo de negocio en lo que tú asumes que está correcto. Yo tal vez quisiera añadir, cuando estás arrancando, tu obsesión es en las ventas, definitivamente, ¿no? Entonces estás buscando ingresos, y eso está muy bien, porque si en tu P&G no hay ventas, quiere decir que no hay tracción y hay que hacer otra cosa, ¿no? Pero hay que entender que en algún momento no puedes perder de vista el tema de la rentabilidad, ¿sí? Y tienes que estar siempre monitoreando la rentabilidad. Creo que eso es algo que el ecosistema, ahí no sé qué opinas tú, Pablo, pero ha aprendido en estos últimos años, y no solamente en Ecuador, sino en el mundo. En algún momento vimos valoraciones de startups por las nubes, todo el mundo obsesionado por cuánto vale tu empresa, y etcétera, etcétera. Y ha habido como un regreso a ver los KPIs como más clásicos, ¿no? Ha habido, creo yo, un back to basics de entender la atracción. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces dices, ya hice el product market fit y listo, estoy listo para levantar fondos y ya valgo tantos millones de dólares, y no te das cuenta que a veces te estás poniendo otra soga al cuello, que es cumplir la promesa de valor y la propuesta de valoración que estás haciendo a tus inversionistas. Entonces, yo no creo que haya un camino correcto. Creo que es importante tener ambición, creo que es importante pensar en grande, pero al mismo tiempo tener esa honestidad, puede ser, no sé si es la palabra, o sensatez de decir cuánto realmente voy a cumplir con la promesa que estoy haciendo a mis stakeholders, a mis accionistas, a las personas que confiaron en mí, porque si no, en ese camino también te puede dar un burnout, como dicen en inglés, y crees que celebras hoy porque levantaste los fondos y al día siguiente estás llorando porque dices, ¿y ahora cómo voy a lograr todo esto? ¿No? Entonces, hay un delicado balance. No creo que hay una regla entre bootstrapping, levantamiento de capital, product market fit. Yo lo que digo, tal vez el consejo es a veces respirar, tomarlo con calma, entender, y al inicio rodearte de personas que te están acompañando en este camino hasta poder tener mucha más certeza de hacia dónde estás yendo, ¿no? Sí, y ahí hay que, tal vez meternos un poquito más en un punto que tú estás haciendo, que es cae debajo del manejo de expectativas. O sea, no solo con tus inversionistas, pero con los clientes. Porque hablábamos hoy, justamente, Camilo, de tú te imaginas un negocio que es B2B, que es difícil vender al cliente, que le tienes que visitar, que tienes que hacer un trabajo de fidelización hasta que te digan que sí. Le invertiste 8, 10, 12 meses para que el cliente quiera probar tu solución. En ese momento tú tienes que entregar
una propuesta de valor y no puedes quedar mal a lo que has ofrecido. Todo lo que dice tu brochure de mercadeo lo debe hacer tu producto. Sí. Entonces, creo que también nos pasa de que como nos vemos en un mercado competitivo, globalizado, donde puede entrar la competencia de cualquier lugar, a veces hay esta como presión de sobrevender la propuesta de valor. Te voy a decir, esto lo veo muy comúnmente ahora, que ves productos que te dicen ahora con inteligencia artificial, ¿no? Sí, fake it until you make it. Sí, como dicen exacto, en inglés. El fake it till you make it. Y puede ser que funcione para algunos, pero para la mayoría no funciona. Y lo que pasa es que al tú perder la confianza de tu cliente, también pierdes la confianza de tu mejor vendedor, porque casi siempre el boca a boca es lo que más mueve a las empresas. Es lo que te consigue tu primera base, tus aliados más cercanos. Entonces, ese manejo de expectativas, el mantener la propuesta de valor de una manera muy transparente. Yo te diría como obsesión también con una transparencia radical sobre qué sí hacemos, qué no hacemos. Esto hacemos bien, esto no somos tan buenos. Y tú ves que hay muchas plataformas, especialmente en el mercado de SaaS, en software, que te sacan un comparativo. Mi empresa hace esto y no hace esto. La de la competencia hace esto y no hace esto. Y el cliente escoge de una manera muy informada, pero tiende a ser el caso que cuando el cliente escoge informado y tiene esa transparencia de frente, se vuelve un cliente muy a largo plazo. Lo que pasa con muchas empresas que tienen esto que se llama churn, que son las suscripciones caídas, es que dice, ya, me meto contigo, prueba el producto, descubre que es diferente a lo que le vendiste y se va. Sí. Y ahí yo creo que también, creo que cada persona tiene que entender qué juego quiere jugar. No es lo mismo jugar el juego de crear un unicornio, que está muy bien. Ojalá en Ecuador tengamos y en Latinoamérica más unicornios. Tienes empresas que pueden ser medianas. También puedes decidir tener una empresa pequeña, rentable, que te permita tener libertad de vida. Y esto está muy conectado con tu propósito, que es algo que tú decías, Pablo, al inicio, ¿no? Primero tienes que entender cuál es tu propósito, cuál es el estilo de vida que quieres tener y para qué estás haciendo esto. Sí, no todo el mundo tiene que ser unicornio. Aquí para picar un poquito, eso creo yo. Creo que hay lo que hablábamos hace un rato, un mercado intermedio donde un país como el Ecuador lo necesita. Necesitamos más negocios que crecen orgánicamente. Estamos hablando de un país donde hay muchas empresas familiares, que eso es bueno. Y es importante entender dónde estás, porque si no, tú estás en un momento donde estás facturando X y te empiezas a comparar con lo que aparecen en todas las revistas del mundo y dices, ay, no estoy en nada. Son juegos distintos, son cada uno con sus estreses y cada uno con sus beneficios. Pero yo he visto cada vez más podcasts de gente que dice, no, yo decidí tener una empresa de tanta facturación porque valoro mi libertad personal, porque quiero estar con mi familia, porque quiero estar con mis hijos. Otras personas quieren jugar el juego de construir unicornios, qué bueno. Ese es el camino de los valientes. Y hay otras personas que están construyendo industrias más intermedias. Eso te va a dar claridad de cuál es la disciplina y de qué proceso tienes que seguir, de qué te quieres enamorar y de cuál es el proceso de crecimiento que tienes que tener. Cada uno de estos juegos tienes procesos de crecimiento distintos, roles de los fundadores distintos y aprendizajes distintos. ¿Sabes qué, Camilo? Ese es un excelente punto, porque al final una de las cosas que hay que saber es que tienes que hacer estas selecciones, por más difíciles que sean, porque no te puedes mantener todas las opciones abiertas. Esa fórmula no funciona. Tú tienes que decirle no a ciertas cosas. Eso me hace pensar, yo vivía en un barrio que unos chicos del barrio se tomaron una pancarta al lado de la autopista y le grafitearon. Y decía que los puentes que queme iluminen mi camino. Y a veces te toca decir no y cerrar algunas puertas, porque el cerrarte opciones te va a dar enfoque. Uh-huh. Y
eso no estoy abogando que vayas a quemar puentes, por si acaso. Pero, no, pero el tema del enfoque es pero fundamental. sí tienes que estar muy enfocado y saber tú internamente qué es exactamente lo que estás haciendo. Tú no puedes simultáneamente optimizar un producto que es B2C para vender al consumidor y a la vez optimizarlo para que sea B2B y venderle a nivel empresas. Entonces, este tipo de cosas que tú vas haciendo en el que tomas una elección, se te cierra un abanico de alternativas y se te abre otro. Y yo ahí, Camilo, quería un poco igual, hablando un poco de Back to Basics que tú mencionabas, ¿qué tanto es importante la estructura, indistintamente de la visión que tenga un emprendedor, verdad? Uno a la final crece o se vuelve más rentable, pero la estructura, el orden, para un inversionista, para crecer, ¿qué tan importante es también ese proceso de crecimiento? Es fundamental. De hecho, hay muchos libros que hablan de este tema, pero casi todos llegan, creo que de los que yo estoy pensando en este momento, a una conclusión, que es lo que hace la diferencia es la calidad de la ejecución. Y cuán disciplinado eres tú en este proceso de implementar las cosas. Tú puedes tener una idea tal vez no tan wow, pero si lo haces bien, vas a lograrlo. Cuando te pones el sombrero de inversionista, esto es fundamental. O sea, tú siempre quieres estar sentado con alguien que escucha, que está dispuesto a aprender, y eso requiere disciplina de gobernanza. Y hablo de gobernanza no necesariamente de tener una mega estructura, no de salir a contratar un montón de gente, sino de tener disciplina. O sea, si eres tú el fundador y tienes alguien que te está apoyando, bueno, cada 2 semanas o cada mes, directorio, validación con clientes. Cuando estás en etapas iniciales es validación, y eso requiere procesos súper disciplinados. Cuando hablamos de innovación, se habla mucho del tema ensayo-error, y esto a veces se malinterpreta a que si me equivoco no pasa nada. No. Ensayo-error quiere decir que me equivoco rápido, aprendo rápido, pero tengo una disciplina para corregir lo más rápido posible, porque si no, estás faltando a lo que tú decías, Pablo, a la propuesta de valor que le estás haciendo a tus clientes, ¿sí? Entonces la estructura es fundamental. Y lo otro es también en el tema de estructura de personas. Cuando estás arrancando, no tienes presupuesto siempre para contratar gente, pero hay muchos mecanismos que tú puedes implementar para tener aliados. Puedes hacerlo canjes, puedes hacer servicios contra equity, puedes hacer pagos por honorarios. Te va a sorprender lo que puedes lograr cuando tú haces una declaración honesta de lo que necesitas, de gente que está dispuesta ahí a apoyarte en un inicio. Hay gente que está dispuesta, a mí me ha pasado que gracias a Dios ha habido mucha gente que dice, no, tranquilo Camilo, yo lo que quiero es ayudarte, que te vaya bien, y después ya veremos. O sea, ojalá te vaya bien, pero te entusiasma. Y esto lo logras cuando tienes esta capacidad de enamorar en propósito con tus actores. Entonces, tener buenos procesos de mercadeo al inicio, tener personas que en la parte jurídica te acompañen, tener personas que en la estructuración de los procesos de ventas y todo esto es súper importante, porque uno no sabe de todo y necesitas esta disciplina, estructura que poco a poco va a ir migrando, poco a poco vas a ir profesionalizando. Tener algo de caos no quiere decir que estás abierto, obviamente, al pivot, al ensayo-error, pero no quiere decir que no tengas una disciplina y una estructura que te permita responder a eso de manera rápida. Y sabes que tú tocas, bueno, o sea, hay poco que agregar ahí porque está bastante completito el tema seguro. de las estructuras, pero volvamos a algo con lo que tú comenzaste, Lucho, que al final es súper importante. ¿Cómo queremos de verdad darle a un emprendedor una visión? ¿Qué son estas cualidades y cosas importantes para escalar? La estructura es fundamental para escalar. Sí. Tener un éxito comercial no es algo necesariamente que por sí solo es algo que te lleva a escalar. Los procesos, todas las cosas que tú hagas al interno de la organización, la replicabilidad de tus éxitos. O sea, pegar un pepo de vez en cuando no es lo mismo que hacerlo todas las semanas.
Aquí y también las estructuras tienen que ver con la incorporación de retroalimentación y aprendizaje. Porque no sé si has escuchado esto, pero te dicen el efecto cumulativo de mejorar 1% al día. Sí. Si tú mejoras 1% al día al final del año, es 3.700% el efecto cumulativo, que es mucho más que decir sí. Hábitos 100% atómicos, más. que es un gran libro, Hábitos Atómicos. Sí, sí. Entonces, una de esas cosas es pensar cómo estamos haciendo que nuestros equipos sean 1% mejor al día. Esa como disciplina de retroalimentación, incorporar, tomarte el tiempo para mirarle a tu estructura y preguntarte, ¿es lo que necesito en esta etapa? ¿Es muy rígida o muy flexible? ¿O estamos, Pepa, justo donde tiene que estar? Todas estas son las preguntas que tienes que hacerte porque la estructura yo creo que es este andamio sobre el que tú te levantas y yo te diría que una de las cosas que sí sé que comparten todos los emprendedores de alto impacto es que su éxito no es accidental. Es algo que han estado pensando, perfeccionando, premeditando, borra y va de nuevo y probando diferentes cosas porque el diseño exitoso al final es un proceso iterativo. Sí, y también para crecer, digamos, en ese diseño y con esas características que debe tener un emprendedor para estar listo para crecer, esta estructura. También está, Pablo, Camilo, el tema del levantamiento de capital, que siempre es necesario. O sea, ninguna organización en el mundo ha crecido sin capital, sin capitalizarse a través de fondos, de inversionistas, etc. Entonces, ¿cómo también uno, en su proceso de crecer bien, no le gana esta ansiedad también de acceder a fondos? ¿Qué le recomendarían a un emprendedor, ustedes que han vivido también en la industria de capital de riesgo, este tipo de ansiedad? Te puedo dar un ejemplo muy interesante. La empresa, no sé si le conocen, es una empresa Spanx. ¿Le conoces? No. Spanx es una empresa que hacía como fajas, ¿ya? Yo conozco una así en Ambato. ¿Ya? Bueno, esta es la gringa. Pero Spanx fue una fundadora que empezó cosiendo estos en su casa y ella creció el negocio hasta más de 1,000 millones sin nunca levantar capital. Siempre tuvo el 100% de su dinero. Mismo caso del de Ambato. No factura 1,000 millones, pero... Pero ahí a tu punto, Lucho. No levantó capital de equity, pero sí levantó deuda. Entonces hay que pensar que en la mayoría de negocios en el mundo, te diría, el 80% del financiamiento de todo el sistema de capitales es deuda. El equity ha sido una evolución más novedosa a la que más y más emprendedores han accedido y qué bueno que esté despegando en el país toda la industria gracias al trabajo que se han cementado sobre lo que ha hecho, por ejemplo, el Club de Ángeles de Startups and Ventures y todo lo que ha venido después. Y ahora ya tenemos una asociación de capital y un montón de cosas. Tenemos al presidente del Ecuacap, así que... y lo que sí te digo es que también nosotros como emprendedores tenemos una responsabilidad de aprender muy bien sobre estructura y capital. O sea, puede ser, sea lo que tú te dedicas. Camilo es un emprendedor de educación, de tecnología, pero Camilo conoce muy bien la estructura de capital de una empresa y eso es una combinación de muchas cosas, muchos tipos de rondas, muchos tipos de inversionistas, ángeles o puramente financieros especulativos y eso también incluye deuda. Entonces tenemos que pensar, en el país se están desarrollando cada vez más vehículos y diferentes maneras en las que hasta la Banca Nacional de Desarrollo está creando nuevas líneas de crédito para empresas. Y hay que pensar muy bien que, tú lo dijiste muy bien, todos los emprendimientos para escalar de alguna manera necesitan capital, pero no todo es capital de inversionistas. A veces tú también puedes crear una estructura de capital en base a deuda y eso
viene de un conocimiento de destrezas financieras. Entonces creo que eso también es una cosa que yo le recomendaría a todos los emprendedores que inviertan mucho en el conocimiento de destrezas financieras para planear bien las empresas y poder descubrir cosas que dicen, mira, yo estoy creciendo 20% al mes, yo puedo sacar un préstamo y pagar eso fresco. Sí. Y yo ahí quisiera hablar porque de un tema que lo he vivido personalmente, que es cuando pasas, que hay muchas personas pensando esta pregunta, es, vivo en el mundo corporativo, tengo un salario, tengo una estabilidad, pero ya aprendí suficiente y sé que esta idea que tengo podría funcionar. Y este es otro de los temas que no se habla mucho, cada vez más, en el mundo del emprendimiento, que es cómo dar el salto del mundo corporativo al mundo del emprendimiento. Y hay muchas formas de hacerlo. Pero siempre tienes que tú prepararte. O sea, vinculado a lo que decíamos hace un rato, el camino inicial no siempre va a ser como lo pensaste, eso es una regla. Por lo tanto, tú no puedes poner todas tus expectativas para tener el estilo de vida que tú quieres tener basado en lo que crees que va a pasar de manera perfecta. Entonces, lo primero es prepararse financieramente, es entender cuánto tiempo voy a tener yo de mis propios ahorros personales para poder sobrevivir 1 año, 2 años, asumiendo que el nivel de ingresos que tenía antes no va a ser el mismo del que tengo hoy. Eso, créeme, que te da tranquilidad aquí, en la cabeza, ¿no? Y eso puede pasar. Lo segundo es entender que hay muchas formas de financiarte. Puedes financiarte, ya lo dijo Pablo, uno es el tema de deuda. El tema de deuda es bueno, creo yo, entrar cuando ya tienes tracción. También puedes financiarte de personas que creen en ti, proveedores que le apuestan. Puedes pedir en redes de ángeles financiamientos iniciales o financiamientos puente. Yo creo que esta obsesión de lanzarte de una a los venture capital y al mercado hay que pensarlo bien, y yo no digo que no, ¿sí? El tema de capital es bien importante. Va a llegar un momento donde, si ese es el juego que quieres jugar, y yo creo que implícitamente es lo que tú estás diciendo, Pablo, ¿no? O sea, hay uno donde creces orgánicamente y te puedes autofinanciar, que está muy bien. Hay otro donde creces con deuda, y tienes que saber cuándo es el momento de hacer eso. Hay otra que creces con una red de socios más cercana, que te financian el arranque inicial, más tus aportes personales. Y yo creo que llega un momento en el que tú dices, ya esto, ¿se acuerdan que les decía que hay un clic? Dices, yo ahora estoy listo para comerme el mundo. Y a mí me gusta más hablar de transformar el mundo, ¿no? Porque eso está más vinculado al propósito. Y eso llega, porque dices, ya es como que llega un punto donde tú no estás persiguiendo a los ventures, sino los ventures están viendo tu propuesta de valor y dicen, oye, ¿y cuándo hablamos? Porque los ventures en el fondo lo que quieren es ganar dinero, comprar a un precio, ayudarte a escalar. Y de nuevo hay que entender. Entonces, en el tema de conseguir capital, hay distintas estrategias, hay que entender cuáles son. Es importante acercarse a las redes que ya existen. Y también creo que esto, más que un mensaje hacia los emprendedores, a los hacedores de política pública, esto lo hablamos aprovechando que está aquí Pablo, que es presidente del EcuaCap, que es la red de todos los que estamos en los temas de financiamiento de riesgo. Necesitamos desarrollar esa industria en Ecuador, todavía sigue siendo muy poco desarrollada. Necesitamos cooperar más en todos los que creemos en la construcción de ecosistema, bajarle a los egos y más colaboración entre todos estos, porque finalmente los que estamos detrás de construcción de ecosistema, hay que siempre estar pensando que hay una persona ahí que está esperando que le puedas ayudar, que le puedas colaborar, y necesita esta sinergia del ecosistema, que si bien en Ecuador yo creo que hemos dado saltos cuánticos, qué bueno que ahora exista una AI, qué bueno que ahora exista Endeavor, EcuaCap, pero todavía hay mucho que hacer para que la vida hacia el emprendedor sea mucho más fácil. Todavía sigue siendo demasiado complejo entender cómo navegar este mundo del financiamiento para personas en etapas iniciales. Gran mensaje, Camilo. Estamos terminando. El tiempo, lastimosamente, nos ahorca siempre. Y deberíamos de hablar solo un capítulo de temas de financiamiento. Seguramente lo buscaremos un espacio. Ya sabes, Lucho, con el Camilo nos vamos de largo.
Entonces, bueno, finalmente, Casi nada, no le dejamos preguntar. me gustaría que cada uno de ustedes haga una conclusión específica de este proceso de crecimiento, ¿verdad? ¿Qué le recomendaría a un emprendedor que ya, digamos, ha podido hacer su product market fit, que ha pivoteado, pero todavía tiene esa ansiedad de crecer? Pablo, por tu lado. Bueno, yo creo que hay que siempre estar muy anclado en la propuesta de valor, crecer donde más tiene sentido. También hay que sentir un poco esa intuición de emprendedor y saber cuál es ese próximo paso. No siempre es tan fácil, pero hay que apoyarse, como dijo Camilo, de estas redes de apoyo. A veces son los amigos, a veces son los mentores, el ecosistema de emprendimiento. Creo que hay que ser generoso con las ideas y generoso con la gente alrededor, con nuestros colaboradores. Creo que muchas veces estar abiertos a escuchar muchas cosas nos dan nuestra siguiente gran como ajá, que nos permite saber por dónde van las cosas. Porque una de las cosas que yo estoy enfatizando mucho últimamente y que creo que es importante que todos deben saber es que si bien hay esta noción en nuestra mente de que algunos tienen suerte, yo tengo clavado en la mente lo que decía Ray Kroc, que fue el fundador de McDonald's, que decía que la suerte es un dividendo del sudor y el esfuerzo. Y entonces yo sí creo que muchos, o sea, para escalar hay que a veces tener suerte, pero también hay que hacer mucho para tener esa suerte. Hay que construir redes profundas de confianza, que tus clientes confíen en ti, que tú puedas ir donde tus clientes y tener ese financiamiento de proveedores o hasta decirle, preséntame a alguien más en tu industria y esa sea tu fuente de crecimiento. Y yo creo que todo esto, para resumirte, en qué se ancla, que son las relaciones de confianza, que tú puedas cumplir tu palabra, que tu gente confíe en ti y que todas tus contrapartes, tus stakeholders confíen en ti, si son inversionistas o si son solo tus colaboradores. Creo que eso es fundamental para escalar, porque escalar es muy difícil sin esa base sobre la que construyes, que viene de esa estructura que es la confianza, y también a los emprendedores eso les va a dar confianza en sí de lo que están construyendo. Gracias, Pablo. Y conclusiones igual, querido Camilo, ¿cómo se escala venciendo esa ansiedad, esa necesidad de crecimiento que tiene cada emprendedor en su ADN también? Uh-huh. Lo primero que quisiera decir es a cada persona que decidió emprender, es felicitaciones. Es un camino de héroes, de heroínas. No es fácil. Y como hay un libro del fundador de Nike que dice no te pares. Va a haber momentos difíciles, pero no te pares. La disciplina y la estrategia a veces gana a todas las adversidades. Sé bueno contigo. No seas tan implacable en los juicios que estás haciendo. Nos vamos a equivocar como emprendedores, sin duda alguna. Acuérdate que hay personas ahí que estamos y están para apoyarte. A las personas que no han emprendido, pero que conocen un emprendedor, si se puso un taxi, si tiene un restaurante o se puso una empresa de tecnología, busca estar ahí para ellos. Y es muy importante en este proceso la disciplina, lo que hablábamos de enamorarte del proceso, de no perder el propósito, que esto es una brújula, a veces suena muy esotérico, pero es una brújula que te ayuda a levantarte y decir, a ver, ¿por qué estaba haciendo esto? Porque esta es la contribución que quiero hacer en el mundo. Si en algún momento las cosas no están como pensabas, no pasa nada si retrocedes, si consigues un trabajo de otra manera y sigues intentando en el proceso, pero si tú estás enamorado del proceso, estás obsesionado con solucionar algo, de generar realmente valor, vas a llegar un momento donde lo vas a lograr. Y creo que los que estamos metidos construyendo ecosistema, tenemos que tener también esta obsesión
de que estamos aquí para ayudar a un montón de personas. Este país lo necesita, Ecuador necesita crecimiento económico y la mejor manera de cambiar la historia del país es a través de la construcción de empresas, a través de potenciar a personas que tienen sueños y que esperamos que hoy en día algún día nos cuenten esas historias que todas empezaron pequeñas, todas empezaron con estas dudas y hoy en día son grandes historias de emprendimiento. Así que a lograrlo. Gracias, Camilo. Gracias, A ti, Pablo. Lucho, Gracias, Camilo. Santa Rosa, cerveza artesanal, host también de este espacio maravilloso. Yo solo concluyo mencionando un poco esta conclusión respecto a su conversación, Pablo, Camilo, que el crecimiento no es lineal, definitivamente. Es mejor crecer bien que crecer rápido, definitivamente, y para eso hay que enamorarse profundamente y estar convencido de que lo que estoy haciendo realmente agrega valor a la sociedad. Así que comparte este podcast a los emprendedores que estén viviendo este escenario en su momento de emprender y nos vemos en el siguiente podcast, seguramente con grandes noticias y con buenos compañeros. Gracias, Lucho. Gracias, Lucho. Y Gracias, sí, yo amigos. creo que si pueden y tienen la oportunidad, conecten con el ecosistema de emprendimiento. Tal vez encuentren ahí sus próximos buenos amigos. ¿Sí? Crecer es para camelladores. Nos vemos en la siguiente. Chao. Camellando de cero a CEO, producido por Mindset Media.